¿Y esa? Los segundos están corriendo. Ya, 52 segundos. Empezamos entonces. ¿Estamos listos? Bienvenidos a lo que será nuestro capítulo 0 del podcast Rec Enfoque. Tengo el agrado de presentarles a dos grandes muchachos que enfocan su vida en lo que es el mundo del cine. A don Cristóbal Ruiz y a la señorita Javiera Astorga. Empecemos por las damas primero. Señorita Javiera Astorga, cuénteme un poco de su amor y cómo llegó a estudiar esta carrera que en torno al cine. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación. Yo tomé la decisión de estudiar cine. Fue difícil, como en tercero o cuarto medio me gustaba mucho la foto. Me regalaron una cámara y ahí empecé a hacer talleres de todo. Y después ya en cuarto medio fui a hacer un taller de cine a la Escuela de Cine de Chile. Ya. Y ahí fue como ya, me gusta esto, me quedo Decidida. acá. Sí, y eso Perfecto. yo en cuarto medio estaba en un electivo físico-matemático. De hecho, iba a estudiar algo relacionado a ingeniería. Y claro, después hice ese taller y como me encanté. Entiendo. Y tú dices que fue difícil, ¿por qué? Problema, o sea, tuviste quizás un poco de distancia con tu familia, quizás por qué estudiar esto, por qué... Más que eso Problema. era como personal mío, que era súper diversa en los gustos. Entonces como no me decidía, me gustaba de todo, veterinaria, Entiendo. ingeniería, A esos términos, a los arquitectura. extremos, técnicamente. Claro, entonces por eso fue difícil tomar la decisión porque no me encantaba por nada. Y claro, cuando hice ese taller ahí fue como, ya, sí, yo creo que por aquí es la cosa. Es algo que le pasa a muchos jóvenes hoy en día. Sí. No, pasó en nuestros casos. Cristóbal Ruiz, cuéntame un poco de tu amor hacia el cine. ¿Cómo nace esto? Sí, yo me empecé a vincular de muy chico, empezando por YouTube. Empecé con gameplays. Mi primer acercamiento fue como editando videos de gameplays, jugando un poco. Y ahí empecé como a indagar más. Y después con mi primo, que después también se dedicó al audiovisual, empezamos a hacer sketch. Y con esto de sketch también se sumaron mis primas y ahí empezamos a armar Ya, un y pequeño ahí hay canal. un punto muy interesante. ¿Tú crees que tus primos son personas muy cercanas, obviamente, pero crees que fue el impulsor para dedicarte a esto, a estudiarlo, al llegar al punto de estudiarlo? No tanto. O sea, sí, como que fue un motor. Porque después empecé a meterme en cursos, a explorar, a entender un poco más la dinámica. Y era mucho más ameno, supongo, con tus primos, no es una vida tan solitaria. Claro, o sea, igual eran cosas particulares las que hacíamos y nos juntábamos, era un finde y como que Exacto. grabábamos 4 y Muy ya, dinámico. y después nos veíamos 2 meses después y grabábamos otro. Ya. No, era muy, muy fluido el No contenido. era tan fluido. Perfecto. Los canales ahí quedaron, quedaron en el olvido. Pero después yo, estudiando, iba en tercero medio y me dio la locura. Y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero ser humanista, ahora quiero ser biólogo. Y me cambié cambiaste. a biólogo, Ya. me permitieron cambiarme en cuarto y yo quería estudiar biotecnología, ingeniería en biotecnología. Ya, algo Nada que ver. radical, Algo ya. nada que ver. Perfecto. Pero también en un afán también de proponer o dejar algo para el mundo como de alguna forma aportar y como generar un cambio o modificar la humanidad de alguna forma. Ya tenía Sí, esa visión. tenía como esa idea. Perfecto. Y no me dio el puntaje. Y fue como... Y mi última opción era como ingeniería en biotecnología, y la última era cine. Y quedé Ya. en cine. Y fue como, parece que me está llamando, me está tirando, porque Perfecto. ¿Y, no había más camino. en qué universidad llegaste a estudiar? Porque tú aún estás Sí, ahí, estudiando. bueno, ahí nos conocimos con la Javi. Entramos en la Academia de Humanismo Cristiano, que ahí fuimos compañeros. ¿Ya? Y después los dos nos fuimos de la universidad y... Separaron caminos, Nos cambiamos de universidad, sí. ambos. Sí, yo me fui el 2021 a la mayor. ¿Ya? ¿Y tú te fuiste?
2021 también me fui. Hice el otro año, 2022 lo hice en Valparaíso. ¿Y a qué se debe que hayan escapado de su antigua universidad? A mí personalmente no me gustaba un poco la metodología quizás como que se aplicaba. Buscaba un poco más, una estructura más, no sé, no diría comercial, sino como en el sentido de como es un trabajo. El cine es un trabajo, el audiovisual, y no solo el cine, como que está en todos lados, y buscaba eso. Y un poco esta carrera que estábamos estudiando en esa universidad era mucho más artístico, como el de explorar, el de indagar un poco de la experimentación. Y eso no me enganchó tanto. Ya. Javi, no sé si... ¿Y en tu caso, Javi? A mí me pasó que yo siempre quise estudiar en la Universidad de Valparaíso, como, no sé, pública, estatal, no sé, siempre me decía la Perfecto. ilusión. Ya. Y que fuera en otra ciudad también, como Quería salir de Santiago salir un de poco. Bien. Cuando la fui a visitar, me acuerdo en el verano, la veía como, wow, como, Aquí qué quiero bacana estar. esta vida, ¿cachai? No sé, y La cuando, playa. claro, y yo que también quedé en lista de espera y me metí a la UAC. Y claro, cuando vi la UAC era como súper distinto igual, si yo venía de este mundo súper físico, matemático, como de esa onda, y de repente llego a la UAC y es como súper hippie, veía gente bailando, gente aquí, gente allá, y era No fue para como... nada el ambiente. O sea, no es que no me gustara, en un inicio era chocante porque no estaba acostumbrada a eso, pero después me empecé a enganchar y me empecé a gustar harto los compañeros, todo. Entiendo. Pero claro, después era un tema de, no sé si un desafío también como por mi parte, de decir, pucha, como que aquí sigo en lo mismo, quiero aprender cosas nuevas, quiero crecer. Entonces por eso después, claro, tipo pandemia fue la oportunidad que dije, ya, me puedo convalidar y me puedo ir, y dije, ya, me voy a cambiar. Entiendo. Ya. Y ustedes, al separar camino, ¿nace el Rec Cine o antes ya estaba la idea, el proyecto? Nació en el 2020. 2020. Nació en plena pandemia. Y fue porque, bueno, el 2019 yo creo que en general a todos nos pegó como que era un año muy esperanzador. Para mí era como, wow, Una el revolución. mejor año de la vida. Ok. Y después vino la pandemia y fue como, no hay más Hay que- salida. Y yo en mi caso había sido jurado el 2019 como en primer año del FIDOC, del Festival de Documentales. Ya, perfecto. Eh, Tenías recorrido ya. Sí, o sea, me convocaron y me dijeron como, oye, ¿queréis ser jurado? Y yo, voy. Y fue como el piloto de esos jurados jóvenes. Y me quedó mucho las ganas de seguir como compartiendo lo que estábamos haciendo, vincularnos con el material que estábamos creando. Porque igual se hacían cosas muy interesantes en primer año, como que a pesar de estar entrando, éramos muy arriesgados. Y lo que veía en mi alrededor también había mucho riesgo en proponer Entiendo. desde el lado cinematográfico. Ya. Y ahí empezamos a buscarle. Como... ¿Fue un proyecto en conjunto o hay más personas detrás de esto? O sea, REC partió por querer mostrar nuestros trabajos. Fue como la Academia de Humanismo Cristiano, queremos, y el curso en general, segundo año de cine, queremos mostrar nuestros cortos, ¿cachai? Como que queremos que el mundo los vea, como con esa ilusión de no dejarlos guardados. Y ahí fue, de ahí nació. Y entonces, nuestra intención era, claro, otros niveles de cine que participen y nos manden los cortos, pero a la final tiramos esta convocatoria pensando que va a llegar gente de la U, llegó gente de todos lados, hasta de Argentina, entonces quedamos así como, ¿por qué? ¿Cómo se masificó tanto? Entonces como estábamos tipo modo COVID, claro, hicimos nuestra reunión Zoom y llegó mucha gente para ser primera vez tan chicos, 20 años. Vía Zoom fue los primeros inicios Claro. de la difusión de estos cortos. Claro, y ahí nos dimos cuenta que estaba como esa necesidad de querer juntarnos por tema COVID, estar en contacto, conectados y mostrar cine. Y qué mejor que mostrar el arte Y también... nacional. Sí, exacto. Y también desde una mirada que era lo que nos interesaba desde el comienzo, que era como no desde la competitividad, que los festivales tienen eso, como que vas a competir. Y ahora se están agregando muestras paralelas que no tienen esa identidad de competencia, pero lo que nosotros queríamos era como hacer crecer lo que estábamos haciendo. Entonces era como, la primera vez fueron 100 personas, más o menos, y estuvimos 5 horas, más o menos, en reunión, 2 horas viendo los cortos y 3 horas conversando sobre los cortos. Entonces se generó como una comunidad muy interesante de poder compartir Y algo cómo que lo les estaba apasionaba. haciendo.
Sí. Entonces una conversación Y todos muy encerrados también, pues. Como que era como, ¿cómo estáis haciendo cine? También era como una especie de indagar un poco más allá, porque era como, ¿cómo están haciendo cine ustedes desde su casa? El ciclo se llamaba Primer Ciclo de Cine en Cuarentena. Era totalmente ad hoc al COVID. Muy a pandemia. pandémico. Ya. Después vino el segundo en cuarentena y ahí después nos fuimos para otro lado. Perfecto. Pero siempre desde esa mirada también de querer compartir un poco. Compartir. Y en base a su experiencia, el cine, los cortometrajes nacionales aún son un tema muy desconocido para la gran parte de la sociedad. Sí, en general no se valora tanto los cortometrajes. Ahora se ve mucho más esta valorización y este espacio en festivales solo de cortos y premio de cortos a nivel nacional, porque internacional el corto es una película más, pero tiene más alcance afuera que aquí en Chile. Pero ahora, hoy en día, claro, los festivales dan ese espacio, dan ese lugar, porque, claro, aquí podemos ver películas, pero no hay ninguna plataforma que te muestre cortos, a menos que sea Onda Media, que es como la biblioteca de cine a nivel nacional. Y también un poco va ligado también a la educación audiovisual que tiene Chile, que es casi nula, si no es porque nos educamos por las películas de Estados Unidos. Y como que el buen cine viene de Estados Unidos. Y un poco, bueno, en esa lucha y nos queda a las generaciones que vienen como seguir en esa lucha de querer romper ese estigma y decir como no, acá también se hace buen cine. No es solo cine de dictadura, los porcentajes de cine de dictadura son muy bajos para lo que se hace, pero no llegan. Exacto, y ahí es un tema que la sociedad dice, ya el cine va ligado quizá a temas políticos que no comparte toda la gente. Entonces ese es un punto que afecta bastante el cine chileno y la obra. Por ejemplo, ustedes cortometrajes internacionales son realmente admirados por las sociedades en otros países, ¿ustedes creen? En general sí, en los festivales internacionales valoran mucho los cortos. Y a nivel nacional, todas las escuelas partimos haciendo cortometrajes, no hay plata para hacer películas, entonces, largometrajes, entonces se debería valorar más ese trabajo, si a la final es una película igual. Y yo lo veo más complejo contar una historia en tan poco tiempo y que funcione. Entiendo. Y si nos vamos al punto de por qué REC, por qué este nombre, ¿qué irradia para ustedes? El nombre REC es un acrónimo que significa, acrónimo creo se dice, como significa Red de Estudiantes de Cine. Para nosotros, sí. Sí. ¿Ya? Así empezó, como pensando en que íbamos a hacer una red. Un poco todavía está ese espíritu, pero como no hemos tenido tanta vinculación ni como acuerdos legales, un poco nos ha ido jugando en contra, porque después nos preguntan como, ¿y a quiénes representan? ¿De qué escuela están vinculados? ¿Con quiénes están vinculados? Y es como, nuestra idea también con REC es pensar que el estudiar cine no solamente se estudia en las universidades, y en general no se ve así, porque hay institutos, hay talleres, hay otro espacio que se puede estudiar. Como yo creo que cualquiera puede hacer cine, pero si lo estudia, porque si te ponías a jugar, estáis jugando nomás, pero el hacer cine implica estudiarlo y parte de eso se puede encontrar en muchos espacios. Entiendo. Entonces, REC Cine. Y en cuanto, por ejemplo, la composición de esta fundación ya, ¿cuáles son los cargos que podemos hablar? Me parece que tú, director, Sí, lo que has yo estudiado. soy el director ejecutivo y presidente de la fundación. Ya. ¿Y qué rol cumples dentro de esta fundación? Mi trabajo un poco va en mantener la línea estratégica y editorial de la fundación. Como ha sido todo muy de la mano de nosotros, el trabajo gráfico, el trabajo de redacción, todo el trabajo, y que somos un equipo súper chico, siempre ha estado ligado a nosotros mismos. Entonces, un poco mi trabajo ha sido como mantener esa línea y también aspirar a conectar con otros espacios, a vincularnos con otros lugares. Entiendo. Tratar de mantener la línea del REC. Exacto. ¿Y en tu caso, Javiera? En la fundación yo soy la vicepresidenta y en el proyecto soy encargada de comunicaciones y redes sociales.
pero claro, en verdad siempre hacemos producción también, que es como lo más importante de todo. Técnicamente el que tiene algo en juego, un proyecto como lo es ustedes, hacen prácticamente todo, me imagino. Los vínculos, claro, todo. Porque a la final yo no conocía nada del mundo de redes sociales, de comunicaciones, y no sé cómo entre difundir, entre compartir, entre hablarle a la gente, después te terminan conociendo de la nada. A nosotros nos pasó al inicio, como cuando recién empezó la presencialidad, que de repente, no me acuerdo quién contó, tuvo el Luciano, no me acuerdo, que dijo así como que un compañero lo conoció en la calle y le dijo, Luciano, tú, sí, de Rex Cine. Entonces, Sí. Que y solo estar de pantalla, claro. Luciano también era como que Presentador. estaba en el comienzo en el proyecto y era el presentador, entonces era como la cara visible del proyecto. Ah, entonces era el que lo conocían por Red, quizá. Sí, Todos, sí, es que éramos un grupo bien grande, porque éramos todos compañeros en la universidad. Entonces, como de ahí partió y después nos empezamos a achicar, porque tomamos distintos caminos, pero seguimos siendo todos cercanos, en verdad. Y claro, de ahí pasamos al proceso de fundación. Perfecto. Y en cuanto, si nos ponemos a hablar de cuáles son sus visiones para el futuro, cuál es su proyección con esta fundación, ¿qué me dirían? Yo dentro de la fundación, como el trabajo que hemos estado haciendo, que siempre fue variando en verdad, pero para mí siempre fue como llegar al punto de ser distribuidora de cortometrajes, porque a la final nosotros hacemos esta convocatoria abierta para que lleguen cortos, darle este espacio de promoción y visualización, y siento que la distribución a nivel nacional y en cortometrajes es escasa. De hecho, creo que hay una pura entidad, pero es de una universidad. Entonces, siento que ese es un buen enfoque para seguir masificando los proyectos nacionales y haciendo su promoción. Y en tu caso, Javiera, tú te ves viviendo totalmente de lo que es el Rex Cine. ¿Tú crees que a futuro va a tener remuneración esta fundación? ¿Crees que hay esa proyección? O sea, siempre está, yo creo que dentro del audiovisual a uno le gusta hacer de todo, como experimentar de todo lo más posible en distintas áreas, publicidad, audiovisual, cine. Y por parte de la fundación a mí me encantaría seguir trabajando y llegar al punto de poder sobrevivir y vivir de hacer eventos culturales. Y a la final es gestión cultural lo que hacemos. E igual es un área súper potente y súper importante en la sociedad, la cultura. Y a mí, yo feliz, a mí me encantaría. Perfecto, porque yo estuve leyendo sobre estudios que percibe la sociedad sobre el cine, sobre los cortometrajes en su caso, y nacionalmente hablando, la gente no le tiene un interés, no le tiene esa pasión, por ejemplo, de visualizar fútbol. El cine lo ven demasiado lejos. ¿Por qué usted cree que no disfrutan el cine chileno nuestra sociedad? yo creo que es un poco lo que comentaba hace un rato, que es la educación chilena en cuanto al audiovisual. No hay construcción de público chileno en el audiovisual. No nos enseñan a ver películas. No nos enseñan a mirar las películas como un contenido, como nos quedamos en el entretenimiento, como que se piensa que las películas son entretenimiento y no es tan así. Siempre en realidad el cine lo que busca es generar una reflexión y un mensaje. Pero un poco se ha ido ensuciando con todo lo que ha hecho Hollywood, que a mí me encanta como las películas y yo creo que muchos de los referentes y de cómo llegamos a hacer cine viene de ahí, pero no viene con ese carácter social y yo creo que a Chile particularmente también le duele un poco que se hable del carácter social, que ahí viene con heridas de muchos años atrás, de la censura y de todo este como idea de limpiar y distraerse, porque no hablemos de los problemas, mejor metámoslo abajo de la alfombra, pero el cine está para eso, como está para generar impacto y dialogar, y al chileno no le gusta tanto, no le gusta incomodarse. Exacto. Y por ejemplo, ustedes que conocen el ámbito, ¿cuál es la característica del cine, del cortometraje, el cine chileno? ¿Qué se puede decir de él? Es difícil, pero ahora que nos hemos metido más,
es súper diverso, como que tiene mucho del experimental. La animación también es un tema súper importante dentro de los cortos, porque hacer una animación es un trabajo de años y hacer una película de animación, ¿para qué decir? Entonces, yo encuentro que hoy en día abordan muchas temáticas a través de los cortos y sobre todo resalta mucho para mí la animación y la experimentación con texturas, material de archivo, modalidades distintas de grabación, muchas formas nuevas. Perfecto. Y tú, en tu caso, Cristóbal, ¿cuál crees que es el elemento diferenciador que se le puede sacar trote y dar más visibilidad a lo que es el mundo del cine? En Chile, como en el cine chileno, Exacto. ¿Cuál es ese elemento que lo diferencie para, por ejemplo, visualizarlo, mucha difusión en redes sociales? Porque ahí tenemos que buscar eso, que es cómo se diferencia. ¿Qué me puedes decir? así como el camino para potenciar Exacto. Yo siento que hay que hacer un trabajo de mediación de audiencias, de potenciar a la infancia, sobre todo, que son las generaciones que van a venir con estos chips nuevos. El punto fuerte. Sí, Sí, porque ustedes como fundación que está en pleno crecimiento necesitan saber cuál es ese elemento. claro. Y también abrir los espacios. En Chile también pasa que la cultura es muy puntual. Como que no vivimos cultura constantemente. Como que tenéis que ir a cierto espacio para vivir el cine. No hay cine en el barrio en general. Que claro, también viene eso de que el cine es una experiencia, como es difícil, no sé, recrearlo, o de repente la experiencia en el barrio, en exterior, no es lo mismo que insertarse en una sala de cine, porque eso es lo que tiene también, como es más complejo en temas técnicos. Pero un poco ahí hay una lucha también como de democratizarlo, de acercarlo más a la gente y de que entiendan que se hace en Chile. Los últimos años el cine chileno ha crecido mucho. Entonces hay que visibilizarlo y que no sean solo los aplausos de afuera para que nos aplaudan acá adentro. Entiendo. Como que es lo que pasa. Y chiquillos, ¿cuál es, hablando en tema de difusión en redes sociales, que es importantísimo hoy en día, qué proyecto tienen en redes para generar más visibilidad? Actualmente, actualmente nos invitaron a un festival, Festival Visceral en Concepción. Es ahora fin de mes en octubre, para Halloween, en donde yo voy a estar representando a Red como jurada dentro de las categorías. Eso estamos actualmente y en paralelo estamos creando un podcast en donde nos centremos netamente en conversar sobre el proceso creativo de cortometraje, la distribución, a dónde han llegado estos proyectos y bueno, anécdotas sobre la creación. Un poco apuntar a esas películas independientes que están haciendo revuelo, que están potenciándose e incluso también no solamente las que sean más conocidas, sino que un poco abrir los espacios de difusión para que sigan creciendo. Entiendo. Y como para dar fin a este podcast, ¿ustedes creen que el cine chileno está muy centralizado, es decir, en la capital? Yo creo que sí, se nota por la cantidad de escuelas de cine que hay a nivel nacional. En Santiago están todas. En Valpo hay 2, 3, puede ser. Que de Viña y la UB. Y los demás, muy poco. Valdivia, Chillán, y creo y muy poca a nivel nacional. Todo se centra acá en Santiago. Totalmente la difusión. A mí me pasó, por ejemplo, en mi universidad que mucha gente venía de distintos lugares chiquititos de la quinta región y del sur también, que es lo más cerca. Hay mucha gente, bueno, pasa eso de región que no quieren venir a estudiar a Santiago por el rechazo un poco a la capital, pero sí, se nota mucho ese centralismo igual. Sí, pero hay gente luchando por cambiar eso. Por ejemplo, en Ñuble están trabajando, en Concepción también están trabajando para descentralizar estos espacios, generar escuelas de cine, abrir instancias, talleres, entonces hay motivación, se puede hay decir. Motivación y hay ganas. Perfecto. Y también el tema de que los festivales más importantes a nivel nacional también no solamente están en Santiago.
En El Valdivia, FIC sí. Valdivia es Ya. uno de los más importantes. El EBU también, que nos representa en los Oscar. Festival de Ñuble. El de Ñuble, súper Perfecto. importante. Entonces también se está ampliando ese espectro. Importante. ¿Y cuál sería un mensaje de tu parte, Cristóbal, para educar y quizás hacerle notar a las nuevas generaciones y quizás a las generaciones actuales sobre la importancia que puede ser el cine en la actualidad? Yo creo que como no tan apuntando al cine, pero es como valoremos lo que tenemos. Como hoy en día, hablando un poco de contenido audiovisual, los 31 minutos está explotando sí. y no solamente lo están apreciando en Chile, lo están apreciando a nivel latinoamericano. Y ahí hay un Y punto, mundial, sí. hay un punto clave porque el chileno en sí es demasiado chaquetero. Ujú. Por ejemplo, lo vemos en casos de Argentina, ellos idolatran a sus personas a pesar de que sean terribles personas. Ujú. Pero eso es lo que le pasa al chileno, un tipo de chaquetero, envidia. Entonces, quizás Ahí hay un punto más hay que hacer una a vuelta rebajar. y también mirando como que no estamos tan mal, no somos un país que sea sub desarrollado. Yo he hablado, no sé, tengo amigos en otros países y como que dicen como no tenemos nada mucho que envidiarle, aparte de los sueldos, pero el resto de comodidades, de transporte público, la capacidad de crear del chileno también es muy rica, como que se crean cosas muy interesantes, entonces como yo creo que por ahí va, como seamos orgullosos. Patriota no es la palabra más bella, pero creo que parte del patriotismo es también apreciar nuestra tierra, nuestra gente, y eso no significa ser de un partido o de otro, sino que Exacto, es saquemos querer eso lo que de lado tenemos. y respetemos lo que es la cultura chilena. Muy buena reflexión. ¿Y en tu caso, Javiera? Sí, para mí el cine se valora más, o para mí es más valorable la historia más que lo técnico, que pasa mucho eso que con las tremendas cámaras, el tremendo equipamiento técnico, de repente eso no significa nada en una historia vacía que no tienen nada que decir. Todos tenemos algo que contar, pero es más valorable para mí una historia que lo técnico. Perfecto, perfecto, más y menos. Ok, muchas gracias por estar presentes aquí. Es un agrado tener a jóvenes que quieren algo y más aún para Chile, para la sociedad chilena. Así que con todos, chiquillos, y hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. Que estén muy gracias. bien. Nos vemos en el próximo capítulo.